Saludos en este día. Hoy continuaremos con Isaías capítulo 3. Una de las cosas más difíciles que vivió Isaías en su época era ver la injusticia social. El hecho de que los que gobernaban a Israel y los que gobernaban a Judá no les faltaba económicamente nada. Vivían en lujos, vivían en los placeres, nada les faltaba, pero sin embargo a los pobres les faltaba todo y estaban desamparados. Eso es una cuestión dura y difícil de asumir, a tal punto que en la época de Isaías, Dios le dice al profeta Isaías que los líderes de Judá y de Israel estaban haciendo eso, oprimiendo a los pobres y siendo injustos con los demás. Lamentablemente esto hoy también se ve en la iglesia actual. A mí me ha tocado ser testigo de situaciones realmente inaceptables, porque he visto a muchos líderes cristianos evangélicos, pastores sobre todo, pedirles el 10% a hermanos que son muy pobres. Le voy a contar un caso que justamente me ha tocado mucho el corazón y lo quiero compartir con usted. Yo he conocido un matrimonio que tenía 4 hijos. La esposa era una mujer que siempre quería agradar a Dios. Ella estaba convencida de que debía diezmar y entregarle el 10% a Dios. Esta mujer no trabajaba, era ama de casa, o sea que estaba en su casa criando a sus pequeños hijos. Los hijos tenían 10, 12, 13, 14 años. Eran 4 en total, 3 varones y una mujer. Y el marido era un hombre, prácticamente un empleado que trabajaba por el jornal del día. No tenía un trabajo fijo ni un trabajo permanente. No tenía un recibo de sueldo ni obra social. No tenía asistencia médica, ni nada que le pueda dar algún tipo de estabilidad económica. Ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria. Simplemente este hombre salía a la calle y en la calle conseguía el poco dinero que traía, lo traía a su casa para dar de comer a sus hijos. Y ese tan poco dinero que traía, esta mujer que era cristiana, separaba el 10%. Entonces ahí comenzaba un conflicto bastante difícil, porque comenzaba un debate en que se tenían que entregar el diezmo o no entregar el diezmo. Porque este hombre traía 10 pesos a su casa, y para comer ese mediodía, o para cenar a la noche, hacían falta exactamente 10 pesos. No 9 ni 8, 10 pesos, porque con 10 pesos alcanzaba para comprar todos los ingredientes para poder cocinar. Si la mujer entregaba el 10%, se quedaban sin uno de los ingredientes para cocinar y los hijos se quedaban sin comer. ¿Pero qué hacía esta mujer? Separaba el 10%, o sea que separaba 1 peso y se quedaba con 9. Pero los 9 pesos no le alcanzaba a este matrimonio para darle de comer a sus hijos. Pero ella se sentía satisfecha por llevar ese peso allá a la iglesia, a presentarlo en un sobre y al entregárselo al pastor. Y los hijos se quedaron sin comer. Esto lo veo y lo he visto y sé que sigue sucediendo en las iglesias cristianas. Se ha llegado al punto que ni siquiera a los pobres se los respeta en las iglesias cristianas evangélicas. Antes, hace 20, 30 años atrás, a los cristianos pobres se los ayudaba en las iglesias, como manda la palabra de Dios, como manda las cartas de Pablo. Pero hoy, hasta el pobre se le saca. Si el pobre gana 10 pesos, se le saca 1 peso. Si gana 20, se le saca 2. Se queda con 18 pesos y no le alcanza para cubrir la necesidad del día. No le alcanza para cubrir el alimento diario, porque esos 2 pesos que entregó, con esos 2 pesos podía haber comprado el aceite,
podía haber comprado los ingredientes para cocinar un guisado o para hacer una sopa. Pero lamentablemente no le alcanza porque esos 2 pesos los tuvo que entregar en la iglesia. Y cuando llegan con ese peso, con esos 2 pesos a la iglesia, el pastor le dice, venga hermano, vamos a orar. Y el hermano contento, pobre, con esos 2 pesos lo entrega con tanta esperanza, creyendo que Dios lo va a bendecir. Y así pasan los años, los meses, los días. Y así pasa el hermano y continúa y nunca sale de su pobreza. Y muchos me dirán, sí, yo he diezmado, yo he entregado plata, he entregado mucho dinero, pero qué difícil que es cuando el indigente, el pobre, que no tiene un recibo de sueldo, que no tiene tarjeta de crédito, que no tiene cuenta bancaria, que no tiene un trabajo fijo ni permanente, que no tiene obra social, que no tiene asistencia médica, a quien usted le pueda decir a esa persona, Dios te va a sacar y te va a hacer rico. Se le va a reír en el rostro, se le va a reír en la cara. ¿Por qué? Porque decir, me va a hacer rico a mí, es lógico si ese pobre que no tiene absolutamente nada, se ríe si usted le dice que Dios lo va a hacer rico. Y con más razón hoy, cuando muchos pastores les mienten desde el púlpito, diciéndole que Dios lo va a prosperar tanto, que lo va a hacer rico. Yo conocí a un hermano que decía, soy rico. Eso lo decía desde hace 20 años atrás. Hoy en la actualidad, en el año 2013, todavía ese hermano sigue siendo pobre. Y bien pobre. Y más pobre que en aquella época cuando él decía que iba a ser rico. Ese hermano es creyente cristiano evangélico. Pero él decía, soy rico porque Dios me ha enriquecido. Pero él no solamente hablaba de la riqueza de la fe. Él pensaba que Dios le iba a enriquecer materialmente. Y nunca jamás le llegó la prosperidad económica, a pesar de que lo confesó y se cansó de confesarlo. Pero ¿por qué sucede esto? Porque hoy en día ni siquiera al pobre se lo respeta en la iglesia evangélica. Porque los líderes, los que tienen que juntar el dinero para ayudar a los pobres, en vez de darle al pobre, le sacan al pobre. Le sacan el dinero al pobre. Si el pobre gana 10, le sacan 1 peso y queda con 9, y con 9 pesos no puede cubrir la necesidad de alimentación diaria. A ellos no les interesa, no les importa si come o no come el hermano, si alimenta a sus hijos o no alimenta a sus hijos. Eso es algo que lamentablemente sucede en las iglesias cristianas de hoy, y yo lo denuncio públicamente. Y lo denuncio a través de la palabra de Dios, porque también sucedía en la época de Isaías. La injusticia de los sacerdotes, la injusticia social, la opresión del pobre. Y a eso Dios no le agrada. A Dios no le agrada este tipo de cosas. En la iglesia no hay que sacarle el dinero al pobre, sino que hay que ayudarlo. Y esa es la forma de agradar a Dios. Por eso las iglesias muchas veces están vacías, o muchas iglesias cristianas se cierran, porque lamentablemente los líderes han hecho de las iglesias evangélicas un negocio, sacándole plata hasta aquel que gana muy poco o hasta aquel que tiene simplemente para comer. Han llegado a tal punto que ya hoy ni siquiera el más pobre queda excluido. Todo el mundo tiene que diezmar, todo el mundo tiene que entregar plata. El pobre, el que no tiene, el que tiene mucho y hasta el que no tiene nada. Mucha gente se llegó a cuestionar si tenían que diezmar de diferentes tipos de ganancias, y hasta se ha hecho doctrinas grandes en cuanto a este tipo de cosas. Lamentablemente hoy el dinero está en auge en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque acá nadie mira la necesidad del pobre, nadie mira la necesidad de aquel que no tiene para comer, pero lamentablemente eso es una realidad. Hay muchísimos cristianos evangélicos que están en pobreza, muchísimos cristianos evangélicos que están solos y abandonados, y los líderes cristianos no le dan importancia. Los líderes cristianos, los pastores, no les interesa la vida de aquellas personas que están desamparadas y abandonadas. Lamentablemente esto lo hago público porque yo lo he visto y he sido testigo de esto.
Pero doy gracias a Dios de que sí hay muchos líderes que sí les interesa la vida de los pobres y sí ayudan a los pobres. Bendito sea ese hermano que tiene ese corazón de poder ayudar a aquellos pobres que necesitan. Pero lamentablemente hay muchos cristianos, pastores evangélicos, que desamparan a los pobres de la iglesia y no solamente los desamparan, sino que también les sacan dinero. Y eso lamentablemente sucede en el día de hoy. Bueno, de eso habla Isaías capítulo 3, de las injusticias que suceden dentro del pueblo de Dios. Que Dios le bendiga y nos veremos en Isaías capítulo 4.